Hola, bienvenidos nuevamente a este su canal, Te invito a despertar hoy. Hoy vamos a continuar con las señales del cuerpo 2. La semana pasada hablamos de cómo se manifiestan algunas señales en nuestro cuerpo para demostrarnos de que guardamos emociones de que nos afectan y que después se van cristalizando y al cristalizarse y no atenderlas, pues entonces ya empieza a afectar un órgano del cuerpo o una parte del cuerpo. ¿Okay? En ese video hice unas preguntas que se los dejé de tarea, no sé si se acuerdan, y se las voy a repetir. ¿Te has puesto a pensar de dónde vienen las emociones y los pensamientos? Ojalá que hayan hecho. Dos personas en realidad, dos personas me han respondido en un correo, pero me gustaría de saber de que las personas están poniendo atención a estos mensajes que estoy compartiendo con ustedes. A veces actuamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que llegan a su casa después del trabajo y no saben cómo llegaron? Recuerdo cuando yo era mucho más joven, tenía muchísimos problemas. Estaba divorciada y estaba criando a mi hija sola aquí en Estados Unidos, que no es, de por sí no es fácil, pero aquí es menos fácil, o sea, más fácil. Perdón, no es tan fácil. Su padre ausente en todos los sentidos y mi familia, a pesar que estaban cerca, estaban lejos, envueltos en sus mundos, en sus problemas también. Imagínense el estrés. Bueno, como muchos de ustedes, ¿no? Podrán comprender. Fue una experiencia y unas vivencias maravillosas. ¿Por qué? Porque aprendí y comprendí. Aunque en ese momento para mí estaba literalmente viviendo un infierno. No tenía tiempo para nada, solo trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y la verdad que no podía compartir mucho tiempo con mi hija, solamente un poquitico de tiempo por estar trabajando. Y al final del día le entregaba todo de mí a mi hija. Y en ese estrés fue el que me hacía llegar a casa sin darme cuenta. Sin darme cuenta, a esa actitud se le conoce como el inconsciente de la mente. ¿Okay? El inconsciente es la parte profunda de nuestra mente que no se conecta a nuestro consciente. Suena un poquito enredado, pero ahorita se los voy a desenredar un poquito, ¿ya? Ok. En otras palabras, hace de todo en nuestro cuerpo sin nosotros saberlo. Por ejemplo, la digestión, oxigenar la sangre, circular la sangre por todos lados. Además nos cuida que lleguemos a casa sanos y salvos, como en este caso, ¿no? Que llegué a mi casa y yo no sabía, ¿no? ¿Cómo yo llegué? Cuando me parqué en el carro, me acuerdo de que cuando me parqué en el carro, en el portal de mi casa, me di cuenta que había llegado. Y yo digo, pero ¿cómo llegué? Ni siquiera recuerdo el tráfico, no sé cómo, la travesía de allá, de la oficina, cuando salí de la oficina, cuando me monté en el carro, me acuerdo, pero encendí el carro y empecé a manejar y de ahí ya estoy en el parqueo de mi casa. ¡Wow! No lo recuerdo, no recuerdo la travesía y mi casa estaba del trabajo. Si tenía suerte, estaba alrededor de unos 15 o 20 minutos, ¿ya? Con el tráfico. ¿No les ha pasado? A mí siempre me pasaba. Bueno, en una semana me pasaba como 4 veces. Y honestamente creí que eso era normal. Hasta que empecé a compartir y hablar con otras personas. Y le dije, no, a mí no me pasa eso. Y dije, uy, algo está pasando. Según algunos científicos de la neurociencia, dicen
de que todas las decisiones que tomamos normalmente en un día, adivinen qué, son inconscientes de un 85 a un 93% del tiempo. ¡Wow! A que jamás se imaginaron eso. Por cierto, recuerdo que cuando comprendí que llegaba a casa sin darme cuenta, como les dije, un día miré a mi coche y comprendí que literalmente yo estaba en automático, porque mi carro también era automático. A partir de esa conclusión, fíjense como yo pensaba, empecé a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar para comprarme un carro de cambios o un carro mecánico. De esta manera estaría más alerta y más consciente. Y literalmente estuve más alerta y más consciente cuando manejaba. Mientras ahorraba, me obligué a estar presente durante todo el trayecto cuando manejaba. ¿Y cómo lo hice? Muy fácil. Bueno, comencé a escuchar la música en la radio. A mí me encantaban los boleros. Uy, cómo me gustaba porque yo era una romántica empedernida. Y también bueno, la música ranchera. Uy, se me salía lo mexicano que tengo. Y alguna que otra salsa, ¿ya? Claro, también muchísimo me gusta la música clásica, la música brasilera, pero bueno, en ese momento eso era. Pero desafortunadamente ese tipo de música, pongan atención, es para cortarse las venas, porque la letra de las canciones son muy, pero muy, muy, muy deprimentes. Si lo vemos fríamente. Ojo, no tengo nada en contra de las canciones. Yo escribo, me encantan los poemas. Mi familia escribió muchísimas canciones hermosísimas, ¿ok? Pero cuando uno está pasando por un proceso en su vida, eso hay que cortarlo. Pero espérense, todo tiene su sanación, ¿no? Su manera de hacer las cosas sin ser radical. Recuerdo en esa época estaba tomando yo clases de metafísica práctica con mi gran profesor que adoraba, que respeté y respeto todavía a pesar que ya partió, el profesor Horacio Balsesia, un profesor argentino muy joven, que por cierto escribió varios libros en Kier, en la editorial Kier, que para su edad la verdad no era fácil, o sea, no todo el mundo puede escribir en Kier en esa época. Y su libro se llamaba El amor de la nueva era. No sé si todavía lo puedan conseguir, pero bueno, se los recomiendo. Y entonces recuerdo que él nos decía que debíamos de dejar de oír esa música y además, tarararán, dejar de ver las novelas en la televisión. Imagínense, quitarme las novelas a mí no puede ser. ¡Wow! Eso era pecado, eso era imposible. Yo no podía dejar de ver las novelas en ese momento en mi vida porque me distraían sin darme cuenta que me estaba yo haciendo harakiri, o sea, me estaba haciendo un daño terrible, literalmente, a otros niveles. ¿Eh? ¿Por qué me afectaba? Porque todo lo que decimos, sentimos, pensamos, hacemos y comemos, ¿qué pasa con eso? Nos afecta. Y las novelas son súper, súper dramáticas. Eso fue en los años 90. Ahora, no quiero ni hablar de este siglo, ¿ah? Porque hoy en día las novelas son de los narcos y de la matadera y lavado de dinero y, Dios mío, eso es más terrible. Yo no quiero ni hablar de eso. ¿Por qué? Porque es una manera de que nuestro consciente acepte matar, drogarse, engañar, mentir, etcétera, 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 etcétera. Sin darnos cuenta que literalmente es una programación. Así de simple. Ahora vamos. Si mi consciente lo acepta, si mi mente consciente acepta todo lo que yo estoy oyendo y lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo, me convertiré insensible, inconscientemente. ¿Me están entendiendo? Ok. Cada palabra y acción que hacemos
es para tirar una semilla en el subconsciente. Eso echa raíces y si seguimos diciendo esa palabra y hacer lo mismo, eso florece y cuando nos damos cuenta, esa raíz ya tiene flores y crece y se convierte en ramas más gruesas y después en un árbol gigantesco. Y cuando nos observamos a nosotros mismos, ya estamos actuando de un modo de ser que jamás imaginamos ser. O sea, no somos esa persona, ya nos transformamos. ¿Comprenden? En 1952, el neurocirujano americano Paul D. MacLean dijo que dentro del cráneo del ser humano había tres estructuras neurológicas, o sea, tres cerebros, ya para ponerlo más fácil. El primero es el cerebro reptil, que es lo más primitivo y antiguo en nuestro cerebro. Y además se encarga de los instintos básicos de la supervivencia. ¿Saben cuáles son, verdad? Claro, comer, dormir y procrearse. Este cerebro reptil resuelve el 80% de nuestra supervivencia diaria, que es la que me llevaba a mí a mi casa sin yo darme cuenta del tráfico y cuando estaba yo en automático. Es la sobrevivencia. El segundo es el cerebro emocional o conocido como el sistema límbico o el cerebro del medio. Normalmente está encima del cerebro reptil. Es un cerebro más sofisticado, aloja centros importantes como la glándula del tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. Estos centros funcionan en los mamíferos y es por ello que nosotros, como mamíferos, adivinen qué, somos muy emocionales. Pónganse a observar a los perros, a los animales mamíferos y van a ver que también son muy emocionales, ¿ok? Es justo aquí donde se procesan las distintas emociones que experimentamos, como el miedo, la angustia, la alegría intensa, la pasión, la rabia, los celos, puras emociones. Además, todas las reacciones de supervivencia y del miedo gracias a esa amígdala cerebral que está en la parte más profunda del cerebro. O sea, ahí donde radica el miedo y todas las emociones que van. El tercero es el cerebro racional o lo que se conoce como la corteza cerebral. Está por encima del sistema límbico y gracias a él, todos los que tenemos ese cerebro en la evolución nos llaman Homo sapiens. ¡Yeah! Permite el pensamiento abstracto y nos permite desarrollar nuestro verdadero yo consciente. Consciente, o sea, el ego. El ego. El Homo sapiens aparece en la era de Piscis. Ahora, pónganse bien pilas con esto que les voy a decir, ¿eh? El Homo sapiens aparece en la era de Piscis y se crea la era de la intelectualidad. El hombre tuvo que aprender a través de símbolos, rituales, formas y dibujos para tener sus creencias, sus manualidades y sus cosas, ¿no? Dentro de la evolución del hombre era un niño todavía, hasta apenas nosotros como seres humanos ahorita estamos en una edad que ya creo que estamos entrando casi a la adolescencia. Por eso fue muy importante que Buda y el Cristo, Jesucristo, llegaran a nuestra vida en esa época, porque simbolizaron la deidad, muy importante, y nació la fe, para que nosotros imitáramos su ejemplo. La fe es algo muy importante para el ser humano, ¿ok? Eso lo hablaremos más adelante, en otro momento. Es importante que sepan la importancia que hay en las eras en que vivimos. Estamos entrando en este momento en la era de Acuario, que ya
ya estamos cansados de escuchar, ¿no? De los años 60 con los hippies y el peace and love, paz y amor, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, si eres jovencito, seguro que habrás visto la historia. Ok, pues bien, la era de Acuario es la era de la espiritualidad. Por eso es que hay tanta gente que habla del tema. También hay mucha gente que hace negocio del tema, ¿ok? Y hay que tener discernimiento, ¿eh? Pero bueno, van a comprender eso más tarde. En estos tiempos, la raza humana está despertando y está comenzando a comprender qué cosa es, qué somos en realidad. ¿Tú sabes qué eres? Lo más maravilloso es que somos capaces de ver sin ayuda. Ok, cuando nosotros entremos, estamos desarrollándonos, estamos en el proceso de despertar consciente. ¿Eso qué significa? Empezar a desarrollarnos. Vamos a ser capaces de no ver con los ojos físicos, sino con el ojo interior. También vamos a ser capaces de no usar nuestro oído externo, nuestras orejas, oídos físicos para escuchar, porque vamos a sentir la vibración, que es lo que muchos sanadores holísticos, en mi caso, pues yo siento con la mano la energía, ¿no? Y cuando me acerco al aura de la persona, también puedo ver y sentir. No, a veces no hace falta ni que me hablen, pero yo prefiero que me hablen, ¿no? Porque yo cuestiono todavía a pesar de tantos años, porque no quiero equivocarme, no quiero crear falsas esperanzas, ni tampoco quiero que mi ego crezca diciendo, ay, yo lo sé todo. No, eso jamás. Ok, entonces esa es la belleza del despertar del consciente, por eso es tan importante que nosotros empecemos a despertar. No para desarrollarnos como psíquicos, no, sino para que podamos convertirnos en, en seres de la nueva era. ¿Ok? Eh, los seres de esta era conocerán al Espíritu de Dios que reside en tu interior. O sea, reconocerá el ser de luz que está en ti, esa chispa divina que vive en ti y en todos los seres humanos, todos los seres vivos del planeta, sin el uso de las emociones. Las emociones son del hombre, el Homo sapiens, ¿ok? Solo con los sentimientos del espíritu. Ya he hablado en otros videos la diferencia de emociones y sentimientos. Las emociones son del ego, el sentimiento del espíritu. Ok, formando y desarrollando el cuarto cerebro. Sí, resulta que no tenemos tres, sino cuatro cerebros. Ok, ¿y cuál es el cuarto cerebro? Ok, el despertar de la humanidad. El cerebro del cual hace 20 años he invitado a despertar, ese sí este, es lo que muchos científicos ya están descubierto y lo han descubierto, se llama la inteligencia cardíaca. Y cuando la desarrollamos bien, o sea, cuando despertamos, ya no vamos a dejar de ser Homo sapiens, vamos a ser Homo amans. Así es, el ser humano que ama al ser interior, sin importar el ser exterior o el ego ni nada de eso, ama al espíritu. Pero de esto hablaré más tarde. Ok. En respuesta de la pregunta que les hice en el video anterior, como dije hace ratito, de dónde vienen las emociones y los pensamientos, según los científicos, las estructuras neurológicas del sistema límbico y del cerebro reptiliano son donde se forman, se animan y actúan nuestras respuestas y emociones inconscientes. O sea, según lo que se ha sembrado con las programaciones de las novelas, de los comentarios de la gente durante su crecimiento, las músicas, las letras de las músicas terribles como el rap y toda
Esas cosas, no todas son malas, pero escuchen las letras. Uf, tremendas las letras, ¿ok? Las películas, en fin, todo eso nos están programando inconscientemente. Entonces, recuerdo que cuando comencé a comprender la importancia de todo lo que decimos, sentimos, pensamos y hacemos, lo primero que hice fue poner atención en mí. Uy, pero eso, les digo, no es nada fácil. Por lo menos hace 34 años atrás, ¿ok? ¿Por qué? Porque no nos gusta mirarnos ni delatarnos a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos el complejo literal de ser los santos de la familia, los mejores en el trabajo, los mejores ciudadanos del país y del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues les cuento que fue para mí una experiencia impresionante, porque todo el tiempo me di cuenta de que lo que pensaba siempre era negativo. Cuando uno empieza a observarse, empieza a escucharse. ¿Ok? Por ejemplo, yo decía, uy, no voy a poder terminar este proceso a tiempo. Me van a llamar a la oficina. ¡Ay, Dios mío! Y posiblemente van a querer que lo haga más rápido. ¿Y qué voy a hacer con mi niña? Que no voy a poderme quedar en el trabajo porque tengo que recogerla. No puedo. Ese estrés me alteraba. Y claro, yo pensaba siempre negativo, ¿no? Entonces tomé la rienda de mi mente y dije, hasta aquí. Claro, eso duró un millonésimo de segundo y volví más tarde a darme cuenta que me estaba quedando flagelando nuevamente, ¿no? Todo era a nivel inconsciente, porque mi autoestima estaba muy baja. Yo no lo sabía. No me sentía capaz de hacer lo que hacía. Siempre tenía mucho miedo sin darme cuenta, ¿ok? No estaba consciente del miedo que yo siempre tenía. Tenía miedo que mi hija me rechazara, de no estar tan presente en su vida. Tenía miedo de que me botaran del trabajo. Uy, eso me tenía a mí. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a mantenerme? Ay, Dios mío. ¿Me comprenden lo que les digo? Recuerdo cuando comencé a tomar control de mí, un día me vi en una tienda caminando. ¿Cuántas veces de nosotros, cuántas veces de ustedes, vaya, van al centro comercial y empiezan a caminar y ver, especialmente el día que cobraron o el fin de semana que cobraron, a ver qué vamos a comprar o qué necesitamos? Sin apuros, ¿ok? Mirando algunas cosas que ni necesitaba, pero quería distraerme. Entonces estaba en el carro con mi calma y el carrito estaba llenándose de cosas que literalmente no necesitaba. Compraba para el regalo de fulanito y menganito, que para el comedor, que para la sala, en fin, gastar para sentirme que valió la pena el trabajo que hice en la oficina. ¿Me entienden? Habré estado en la tienda más de hora y media, posiblemente un poquito más o menos. Y bueno, cuando decido ya ir a la caja a pagar, las colas eran interminables. Y el calor, uff, insoportable. Y para colmo, les cuento, había una señora delante de mí que tenía dos carros repletos de cosas. Dije, wow, pensé, se está gastando el cheque de la quincena sin mirar el mío, ¿eh? Cuando me toca mi turno, después de casi 45 minutos, ¿ok? La cajera recoge su caja y se va. Yo estaba que no cabía en mí de impaciencia y de shock. Estaba en shock. ¿Cómo me va a hacer esto a mí? Como en unos 3 minutos, ¿ok? Que para mí fueron media hora, llegó otra chica. Puso su código para entrar, poner su caja y el papelito del recibo. Cuando fue a sacarlo, se atora. Oh my God, no puede ser. La chica trata y trata de sacarlo y yo mordiéndome los labios para no decirle nada, de decirle, oye, apúrate, ¿no?
Entonces lo único que logré hacer es levanté la mano para ver si el supervisor o el gerente del lugar venía a ayudar a la chica porque yo estaba apurada, estaba deprisa. Después, cuando ella trató de cambiar la cinta, ¿ok? No salía el papel. Y en eso ya me desesperé, tanto, 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 que dejé las cosas en la caja y salí sin nada, ignorando la hora y media que me había pasado caminando, todo eso, sin necesidad, escogiendo las cosas para no poder esperar ni 5 minutos en todo ese trayecto que a mí me pareció una hora. ¿Les suena familiar? Cuando llegué a mi coche, me puse a llorar sin saber por qué. ¡Oh, Dios mío! Eso fue una catarsis terrible. Me sentía furiosa y no sabía por qué. Esas eran señales muy fuertes del estado emocional que yo estaba viviendo en este momento en mi vida. Y después de llorar y llorar y desahogarme, cerré mis ojos. Claro, a estas todavía estoy en el carro sin encenderlo, estoy en el parqueo del centro comercial. Y ahí comprendí que literalmente yo estaba mal. Comprendí lo que mi profesor de metafísica había comentado en alguna clase, que la mente consciente asume como realidad todo sin cuestionarlo, lo que decimos, sentimos, hacemos y pensamos, y eso es una carga muy pero muy pesada que no nos damos cuenta que está creciendo dentro de nosotros mismos. Y en algo tan mínimo como esta vivencia en la tienda de ropa que les cuento, que al final del día, gracias a Dios, pude comprender. Vivía en un estado inconsciente terriblemente de miedo, de culpa, tristeza, impotencia e impaciencia conmigo misma y con mi vida, pero no lo sabía. Yo siempre desde niña me sentí una guerrera y que podía hacer de todo sin demostrar mis debilidades. Qué equivocada estaba. Si sientes y estás diciendo así mientras me oyes, te lo digo otra vez. Qué equivocada, equivocado estás. Todos necesitamos de todos. Al ver la película en mi mente de lo que acababa de yo de vivir, ¿okay? De vivenciar, de sufrir, ver, ver y sentir cómo mi cuerpo se erizaba al ver cuando la cajera se iba. Y yo dejé de respirar en un momento y no llegaba la otra. Y cuando llegó no salía el recibo y después no salía el papel de nuevo y cambiando el rollo y todo eso. Sentir y ver cómo mi cuerpo, mis manos sudaban terriblemente de la tensión y de todas las emociones que estaba viviendo. Cómo mi respiración se alteraba y cómo las palpitaciones de mi corazón, cabalgaban furiosamente. Y comprendí lo importante que era el autoobservarme, sin criticarme, ojo, sin envolver emociones ni pensamientos. Esa es la clave. Observarme con muchísima compasión y poner atención a cada señal de mi cuerpo, como por ejemplo el sudor de las manos, el palpitar del corazón, el cambio del ritmo de respiración, la tensión en la boca del estómago, la quijada estaba pero súper tiesa, y los hombros, eso eran rocas que tenía ahí guardadas. A partir de llegar a esa comprensión, sentí cómo me desinflaba. Salía de mi cuerpo y de mi mente una carga, pero súper, súper pesada. ¿Y saben qué? Mi vida comenzó a cambiar. Estaba aprendiendo a vivir conscientemente.
Estaba en el proceso del despertar. Cada minuto de mi vida, de repente me quedaba dormida conscientemente en algunos momentos. Y cuando despertaba o me hacía consciente, volví a darme un espacio en respirar y poder ver el video en mi mente de lo que me había permitido, de lo que me había perdido conscientemente. Y sin alterarme o regañarme, volví a tomar las riendas. Y además utilicé conscientemente la programación en mi subconsciente, pero para mi beneficio personal. O sea, creé un hábito de auto-observarme con compasión. Por si acaso, les digo un secreto, ¿eh? Si quieres crear un hábito, tienes que hacer tu rutina por 21 días consecutivos. Si un día se te olvida, adivina qué, debes de comenzar de nuevo. Así funciona, está comprobado científicamente y cuando yo doy programaciones en terapias de hipnosis, casi siempre les digo 21 días. ¿Okay? Y me doy cuenta cuando la persona no hace sus ejercicios. Ok. La letra de las canciones de boleros, adivinen qué. Yo seguí escuchando mi música, pero hice este truco. Cuando lo oía en el coche o en cualquier lado donde estaba, le cambiaba la letra. Y se lo enseñé a mi hija también. Es una manera de divertirla y de poner atención. En lugar de decir, me muero por ti, yo decía, vivo por mí y por ti. Cuando en el trabajo me daban un proyecto que aunque sabía yo en ese momento que había cosas que no entendía ni papa, me decía a mí misma que sí lo sabía y lo terminaría antes de tiempo. Y la información que necesitaba me llegaba de alguna manera, ya sea de una compañera de la oficina o de repente entraba a una librería y veía ese libro en específico con la información del proyecto que justo necesitaba y además en oferta. En fin, así comprendí que al yo hacer cambios conscientes en mi vida, poniendo atención a las señales de mi cuerpo para lograr hábitos conscientes o despiertos, la vida me estaba poniendo señales para seguir el camino hacia la luz de mi interior. Así también comprendí que vivir en el miedo, escuchen esto, vivir en el miedo es vivir en la oscuridad. ¿Ok? Vivir en el miedo es vivir en la oscuridad. Poner atención a las señales no es fácil, pero sí se puede. Debes de tener fuerza de voluntad, un propósito y, sobre todo, muchas ganas de vivir. Pero vivir para ti, no vivir porque mi hija me necesitaba o porque el trabajo me necesitaba, no. Yo me necesito a mí. Y eso no es ser egocentrista ni egoísta. Ser egoísta es cuando tú te olvidas de los demás. Las señales del cuerpo también cambiaron. Ya mis manos no sudaban, me sentía segura de mí misma como mujer, como persona y profesionalmente. Mi corazón cuando palpitaba rápido, le pedía que me dejara saber a qué le tenía miedo para ver si de verdad tenía que ponerle atención. Y empecé a poner atención y mi salud comenzó a fortalecerse, literalmente. El inconsciente le gana al consciente. ¿Saben por qué? Porque es mucho más eficaz. Es más rápido en ser programado. Es por ello que debemos de observarnos todo el tiempo y así lograr crear un hábito. Bueno, como saben, soy hipnoterapeuta certificada desde el año 98 aquí en Estados Unidos y he comprendido personalmente, porque yo también recibí muchas terapias antes de ser hipnoterapeuta, y también en las personas a quienes he atendido, lo importante que es la reprogramación una vez que nos hemos dado cuenta que erramos por ignorarnos y a partir de ese momento decidimos comenzar una nueva vida conscientemente. Las terapias de hipnosis son súper efectivas simplemente porque se hacen las programaciones directamente al subconsciente, conscientemente,
y florecen mucho más rápido, o sea, son mucho más accesibles, son accesibles mejor. ¿Eh? Por ejemplo, si quieres hacer una cita, vienes conmigo y bueno, yo tengo miedo a las alturas. Un ejemplo, ok, trabajamos en eso y posiblemente ese mismo día ya te puedes montar en una montaña rusa o una montaña alta y ya, ok. Pero si no se ha logrado porque está demasiado sembrado el miedo en tu subconsciente, es un proceso de 21 días, ¿ya? Vas a tener que venir, te doy una meditación que hagas todos los días, así, en fin, para reprogramarte, ¿ok? Pero casi siempre, en mi caso, las personas en 2, 3 terapias ya. Pero bueno, el autoobservarse logra las metas de estar consciente en nuestra vida y eso nos ayuda a transformarnos en verdaderos seres humanos o en el siguiente escalón de la evolución humana, que como dije antes es el Homo Amans, el humano de la era de Acuario, desarrollando su inteligencia cardíaca. Se ha descubierto científicamente que con el corazón se puede tomar decisiones y accionar sin prácticamente usar el cerebro. Como me gusta a mí hacerlo, seguir el corazón y no la mente. Siempre se lo he dicho. Para que sepan, el corazón hace muchísimo, muchísimo más que bombear la sangre al organismo. En realidad sus neuronas se conectan directamente con el cerebro, haciendo una conversación con el cerebro. Increíble, ¿no? Hay un neurocardiólogo que se llama Andrew Armour que bautizó esta actividad como el concepto heart brain, cerebro del corazón. Por eso es el cuarto cerebro, que para mí siempre ha sido el único cerebro, pero bueno. Justo cuando descubrió un sistema nervioso cardíaco con sus neuronas, neurotransmisores, proteínas y también sus células de apoyo, mediante el cual el corazón recuerda, siente y percibe por sí mismo. Sí, oíste bien. El corazón recuerda, siente y percibe por sí mismo. Les digo una anécdota, ¿ok? Que escuché en algún lado y creo que se han hecho películas de eso también. Una mujer, no, un hombre recibió el corazón de una mujer que murió, le hicieron el trasplante a él, o creo que era una mujer a otra mujer, algo así. Y la cosa es de que ella cambió, o sea, ella, yo no sé cómo él la ve a ella, y él se sintió atraído hacia ella, y ella también sintió algo, y empezó a ver en su mente recuerdos que sabía que no eran de ella, pero esos recuerdos, ese video de sentimental, estaba en el corazón grabado. Así que eso es así. Más adelante les voy a hacer otra historia, pero eso sí, es una historia personal y vivencial. ¿Ok? Bueno, este, la comunicación corazón-cerebro se hace con el cerebro emocional, el cual recibe información intuitiva y perceptiva por parte del corazón. Es decir, el corazón anticipa su respuesta ante un estímulo que aún no ha llegado ni procesado al cerebro. Por eso siempre he dicho, el corazón es tu termómetro. El Homo Amans funciona únicamente a través de la intuición y eso la ciencia de la electrofisiología la está investigando hoy en día con mucha más atención. Aquí en el Club de lo Prohibido aprendemos a usar con más conciencia nuestra intuición, porque esa es nuestra meta. No para ganarnos dinero adivinando la suerte a nadie, no, es nuestra meta. Nuestro cuerpo seguirá enviándonos las señales hasta que desarrollemos nuestra inteligencia cardíaca. Cuando a mí me operaron por segunda vez de corazón abierto hace 5 años y pasé muchísimos momentos para recuperarme y caídas y me levantaba y todo, yo me pregunté por qué Dios me dio esta oportunidad nuevamente. Y una vez, recuerdo, estaba en emergencia en Estados Unidos, estaba yo muy, muy grave, muy grave. Y yo literalmente, les confieso, yo ya quería irme, ya me estaba dando por vencida. Pero en ese día, yo recuerdo que me quedo media dormida y en eso recibo una información, como un mensaje, donde decían de que
me decían de que tenía que haber pasado por esta segunda operación cardíaca, este, porque estaban subiendo de vibración mi corazón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo cambios muy fuertes en el planeta donde la energía se está cambiando para cambiar de vibración. Entonces, le estaban reprogramando la energía de mi corazón para estar lista para esta nueva era que estamos viviendo. Y bueno, cuando yo sentí eso, me dio una alegría y eso me dio muchas ganas de seguir viviendo y luchando este, para fortalecerme y poder lograr estos videos. Por eso para mí es sumamente importante que te comuniques conmigo si no comprendes algo, porque no quisiera si yo digo algo te confunde. Me gustaría mucho poderte ayudar eh, para que puedas despertar, porque esa es mi misión, para que lo sepas. Mi misión es ayudar en despertar de la conciencia de la humanidad en estos momentos. Bueno, desde hace 20 años. Pero si estoy aquí todavía es porque ahora es cuando más hace falta. ¿Ok? Así que unámonos todos para desarrollar nuestra inteligencia cardíaca. Ya hay muchos niños, muchos muchachos jóvenes que ya nacen con su inteligencia cardíaca activa, despierta. Y eso lo vemos cada rato, pero pensamos de que son raros o que tienen mucha intuición, ¿no? Que son especiales, pero no, esos son los nuevos, la nueva humanidad. ¿Ok? Así que mientras tanto, recuerda nuevamente que tu corazón es tu termómetro. Siente y después piensa, que sea tu lema, porque ese es el mío. Si tienes algunas dudas, si te sientes débil o no te crees capaz, escribe y te apoyamos aquí en el Club de lo Prohibido. Bueno, si te pareció interesante y te ayudó este video, suscríbete y comenta. Si quieres hacer tus comentarios privados, escríbeme a teinvitoadespertarhoy@gmail.com y recuerda siempre, yo soy Viviana Rufino, te invito a despertar hoy.